Si llevas años intentando bajar de peso y no lo logras, si empiezas hábitos nuevos con toda la fuerza de voluntad del mundo y a las 2 semanas ya los abandonaste, si sientes que comes bien, que lo intentas y aún así terminas frente a la nevera sin saber muy bien por qué llegaste ahí, quiero que sepas algo antes de seguir. Esto no se trata solo de comida, se trata de las decisiones que tomas todos los días sin darte cuenta que las estás tomando. Hola, soy Slime Alejandra y esto es Vive Hoy, un espacio producido por SEMA, la Sociedad de Estudios Místicos, Antropológicos y Herméticos, donde vamos a hablar de bienestar real para construir hábitos con cimientos fuertes en el cuerpo, la mente y el espíritu, con ciencia y con conciencia, sin fórmulas vacías ni promesas rápidas. Soy amante del enfoque de la nutrición y la construcción de hábitos, y en este camino he tenido la fortuna de acompañar procesos para que las personas puedan construir una relación distinta con su cuerpo y con sus decisiones. Y este podcast nace de eso, de ver una y otra vez que el problema casi nunca está en lo que se come, sino en lo que hay detrás. Además, muchas veces nos culpamos por no tener hábitos saludables, cuando en realidad lo que pasa es que no sabemos por dónde empezar a construirlos. Y para eso estoy aquí. Así que si sientes que esto te habla directamente, quédate. Vamos a ir por partes, así que te invito a que alistes tu té favorito, tu agua o me permitas acompañarte de camino a casa, a tu trabajo, de donde te encuentres. Vivimos en un mundo que corre, que segundo a segundo te impone una apariencia, un ritmo, una versión de ti que deberías estar cumpliendo. Por eso, hoy quiero invitarte a algo distinto, a detenerte, a crear un espacio para aterrizar en tu interior, volver a ti y empezar a organizar lo que de verdad te va a ayudar a construir hábitos. No los hábitos que te vende la industria de la dieta, la imagen, la apariencia, sino los que nacen de escuchar tu propio cuerpo, tu propia historia, tu propio ser. Y para entender por qué te cuesta tanto sostener un cambio, primero necesitas entender esto. Los dos impulsos más antiguos y poderosos del ser humano son sobrevivir y reproducirse, comer y desear. Y estos dos impulsos llevan siglos siendo el terreno favorito del comercio, porque son los más fáciles de activar y los más difíciles de razonar. Cada imagen, cada anuncio, cada frase que escuchaste desde niño, en casa, en el colegio, fue sembrando una manera de relacionarte con tu cuerpo y con la comida, mucho antes de que tuvieras edad para cuestionarla. Aquí quiero que observes algo que puede llegar a ser incómodo, pero también liberador. La ciencia del comportamiento del consumidor confirma que los niños empiezan a formar preferencias de marca desde edades muy tempranas. Y la industria de los alimentos lo sabe y lo trabaja. Un estudio con resonancia magnética encontró que los logotipos de comida activan incluso en cerebros infantiles las mismas zonas asociadas con la motivación y la recompensa. Otro estudio midiendo la respuesta física de la piel mostró que los niños se activan fisiológicamente solo con ver el empaque de su marca favorita. Una respuesta automática, anterior a cualquier pensamiento consciente. Los propios investigadores lo explican así. Si una estrategia de marketing logra entrar antes de que el pensamiento consciente pueda intervenir, el niño y después el adulto en que se convierte queda prácticamente sin herramientas para defenderse de esa influencia. Y quiero que lo analices un poco contigo, porque a mí también me pasa con una marca que vende platanitos y yo la veo y automáticamente siento el sabor y el deseo por comerla. Es decir, siento esa influencia aunque no tenga hambre. Entonces te invito a que de pronto también puedas observarlo en ti. Y es que quiero que veas esto. Quien logra despertar tu deseo consigue quedarse con tu atención. Y quien controla tu atención empieza a influir en tus decisiones. Por eso tu relación con la comida no nació en el plato, nació en la historia que te has contado o que te contaron. Desde que eras muy pequeño
nosotros participamos sin darnos cuenta en una especie de competencia por programar nuestro cerebro para responder de cierta forma frente a las decisiones que tomamos todos los días. Y esa programación se activa con más fuerza cuando sientes ansiedad, vacíos, tristeza, soledad, aburrimiento, estrés, cualquier forma de miedo en ti. Y el problema nunca fue sentir deseo por un alimento o por una sensación de placer. El problema está cuando ese placer te somete a actuar de forma automática. Porque es que el verdadero poder está en dejar de obedecer a ese deseo. Y lo ideal es que si decides explorar el deseo, ese placer, lo hagas con atención presente, entendiendo lo que se siente vivirlo y no de forma automática, porque la persona que no gobierna sus impulsos es literalmente el consumidor perfecto. Ahí es donde empiezas a conocer tu mente de verdad, a escuchar que la controla para empezar a construir una nueva forma de responder. Míralo así, una nueva programación. Una vida gobernada por impulsos es muy fácil de dirigir desde afuera. Tal vez llevas años intentando comer mejor, probando dietas, contando calorías, borrando aplicaciones y volviéndolas a descargar. Y cada vez que sientes que estás fallando, la culpa llega antes de que puedas entender qué pasó. Quiero que sepas algo, no es falta de disciplina. Es que nadie te enseñó a relacionarte contigo de una forma diferente. Cada paso que damos es, de alguna manera, una forma de programación. Repetimos acciones día tras día. Sostenemos pensamientos que se convirtieron en verdad solo de tanto repetirse. Y además seguimos el ejemplo de nuestro entorno más cercano. Un comentario en la niñez de alguien de tu entorno señalando tu cuerpo, tu apariencia, o una madre señalando su propio cuerpo frente a ti sin querer heredarte su miedo, pero heredándotelo igual. O ya en la adolescencia, cuando el instinto del deseo hacia alguien que te atraía te hizo comparar tu físico para intentar gustarle. O tal vez en medio de la carencia de una figura paterna o materna, encontraste a alguien que desde sus propios vacíos maltrató tu vulnerabilidad con comentarios de desprecio. Hay tanto por explorar aquí que no lo vamos a agotar en un solo episodio, pero sí quiero que hoy empieces a identificar qué experiencias te conectan con el miedo que sientes hoy frente a la comida, frente a tu cuerpo, en el espejo o frente a lo que piensas de ti mismo o de ti misma y de lo que eres o haces con tu vida. La ciencia lleva décadas estudiando por qué comemos de más, por qué comemos en exceso o por qué sentimos que no podemos parar. Y lo que ha encontrado no tiene tanto que ver con la fuerza de voluntad como con las emociones. Existe un fenómeno llamado alimentación emocional y funciona así. Cuando sentimos emociones que no sabemos gestionar, como estrés, tristeza, soledad, aburrimiento, incluso alegría, el cerebro busca algo que lo regule rápido. La comida, especialmente la que asociamos con placer, activa el sistema de recompensa del cerebro a través de la dopamina, el mismo neurotransmisor implicado en la motivación y el deseo. En palabras simples, la comida calma el cerebro cuando las emociones lo desbordan, aunque sea por un momento. A esto se suma otra hormona clave, el cortisol, la famosa hormona del estrés. Cuando vivimos bajo presión sostenida, el cortisol se eleva y con él aumenta el apetito, en especial el deseo por alimentos azucarados o grasos. Investigaciones sobre el estrés y el sistema de recompensa han mostrado que el estrés y la liberación de cortisol pueden intensificar la respuesta de dopamina, lo que explica por qué cuando estamos abrumados, estresados, buscamos comida, no por hambre física, sino como una forma de regulación emocional. Y aquí quiero que pienses en algo que probablemente haces todos los días. Llegas de un día pesado, laboral o de la calle, te tiras al sofá y agarras el celular para scrollear, pensando que así te estás desconectando, pero en realidad estás haciendo lo contrario. Estudios sobre el uso de celular muestran que el cerebro necesita atención sostenida para descansar de verdad.
Y en cambio el scroll constante lo obliga a procesar información en fragmentos muy cortos, uno tras otro, sin pausa. Eso no descansa al cerebro, lo satura. Y cuando el cerebro está saturado no logra procesar bien lo que recibe. Mucha de esa información queda inconclusa y se guarda en el subconsciente como una especie de ruido de fondo, casi como una capa de realidad que no llegaste a digerir. La forma más efectiva de bajar esa revolución mental, ese ruido, no es meter más estímulos, es todo lo contrario, ejercicios de respiración con mayor presencia y no tienen que ser sentada en meditación si no logras hacer el proceso de concentración. Simplemente regula la respiración con presencia, inhalas profundo, lo más profundo que puedas, sostienes unos segundos y exhalas lento y fluido, escuchando el sonido de tu respiración. Puedes intentarlo, al principio puedes hacerlo 2, 3, 4 respiraciones y poco a poco, como vayas sintiendo, puedes ir aumentando la cantidad de tiempo de la respiración. O podemos hacer otra cosa, estiramientos suaves o simplemente hacer una sola tarea con tu atención puesta ahí. No necesitas todo el tiempo pensar en que no sabes meditar o cómo empiezas. No lo veamos tan lejano. Estás haciendo una tarea diaria, a ver, podemos decir que colgando la ropa. En vez de estar pensando como qué pereza colgar esta ropa o qué pereza ejecutar esta labor, siente la presencia de tu hogar, pudiendo hacer esa labor, movimientos, sintiendo la conexión con la vida de una manera simple, porque no siempre podemos esperar a que sean las emociones superiores o el sentido de felicidad el que nos conecte con la presencia. Estas son formas comprobadas de bajarle a la velocidad al sistema nervioso. Y esto, en el fondo, es de lo que se trata también este podcast, de entrenar la mente para el silencio, para que puedas tomar tus decisiones con más pausa, más reflexión y con esa presencia más conectada a tus acciones diarias, a tu intuición. Ya hablamos una parte de cómo influyen las emociones en este aspecto, pero también existe la cara fisiológica del asunto. Cuando llevas mucho tiempo con una alimentación desequilibrada, mal descanso, estrés sostenido o incluso deshidratación, es probable que tengas una deficiencia nutricional de fondo. Y como no siempre entendemos de dónde viene esa sensación, tu cerebro simplemente pide energía rápida, la que va a encontrar en alimentos que se digieren rápido. Así que si tu día fue pobre en nutrición y en la noche terminas atracando la cocina, o si hiciste un ayuno largo creyendo que perder peso era solo dejar de comer y llegas a la noche agotado, agotada, cansada, sin energía, lo más cercano y disponible siempre van a ser alimentos hiperpalatables. Ese placer inmediato que generan, pero que después te van a llevar a un agotamiento mayor cuando la insulina cae. Y es evidente, cuando tú estás cansada, haz el recuerdo, nunca te vas a ir a picar unos bastones de apio, a picar unas zanahorias o a preparar un arroz o no, tú quieres algo próximo que te dé energía ya. Y quiero hacerme entender bien por qué pasa esto, porque no es casualidad ni falta de voluntad. La ciencia del comportamiento alimentario tiene incluso un nombre para este patrón: el modelo de restricción. Cuando restringes comida de forma muy estricta, un ayuno mal hecho o saltarte comidas, o como escucho a veces en mis asesorías, es que pequé el fin de semana. Entonces ya comer se vuelve un pecado y el discurso es que pecas cuando no comes dentro de lo que está socialmente descrito como saludable, cuando en realidad la nutrición se hace de una forma que deba ser más dentro de lo correcto y no siempre con la palabra saludable, porque esto encasilla las comidas y hace que entremos en una satanización. Entonces no pecas por escuchar la necesidad de un placer. La intención con la que lo hagas es la forma como ese alimento va a impregnar tu energía. Entonces míralo más como listo, quiero disfrutar este alimento, lo observas, siéntelo, no lo hagas en automático, no mires el celular, no interrumpas el proceso de conexión con el alimento. Aunque no sea un alimento calificado sin sellos o sin azúcar, si lo disfrutas, cómelo, siéntelo, para que recuerdes que no tienes que restringir, que está a tu alcance cuando quieras, que
puedes decidir que no es la última vez que lo vas a tener en tus manos, porque al querer tener el control, al creer que no va a haber más por la misma restricción, es que lo quieres con tantas ganas. Y ahí es donde empieza el proceso de sentir el por qué lo quiero hacer. Recuerda, tu cuerpo entra en un estado de privación real, tanto física como mental. Y cuando por fin llega la comida, no llega con calma, llega con urgencia, porque tu cuerpo interpreta que necesita asegurar esa energía cuanto antes. Y en la psicología de la conducta alimentaria, la restricción severa es uno de los mayores predictores de un atracón después. Y aquí viene algo importante. Esa respuesta, si se repite, se puede volver mecánica. Le das a tu cerebro una solución de placer inmediato, una y otra vez frente al mismo malestar. Cansancio, ansiedad, vacío, tristeza, y sin darte espacio para entender qué necesitabas de verdad. Con el tiempo, esa respuesta deja de ser espontánea y se vuelve casi un plan. Compras algo específico, esperas a estar sola, cierras o solo, cierras la puerta para que nadie te vea, y esto no es debilidad. Es una respuesta aprendida y reforzada. El cerebro conectó malestar con esta solución tantas veces que ya no la consulta contigo, simplemente lo ejecutas automáticamente. De forma más simple, tu cuerpo regula el hambre y la saciedad principalmente con dos hormonas. La grelina, que se produce en el estómago y le dice a tu cerebro, tengo hambre, necesito comer. Y la leptina, que producen tus células de grasa y tu intestino y que le dice a tu cerebro, ya estoy satisfecho, puedes parar. Y aquí quiero detenerme, porque hay una hormona a la que le hemos puesto muy mala fama sin razón, la insulina. Mucha gente cree que comer dispara la insulina y eso ya es un problema. Y no, la verdad es justo lo contrario. La insulina tiene que subir cada vez que comes, porque esa es literalmente su función. Cuando comes, tu nivel de azúcar en sangre sube y tu páncreas libera insulina para ayudar a que esa energía entre en tus células, a tus músculos, a tu hígado, a tu tejido graso, en lugar de quedarse flotando en la sangre, donde sí sería peligrosa. Sin ese aumento de insulina después de comer, tu cuerpo no podría usar la energía de los alimentos. Y aquí hay algo interesante, que tu insulina suba después de comer no es por sí sola la señal de alarma. La señal de alarma real aparece desde otra cosa, y es que tu cuerpo deje de responder bien a esa insulina con el tiempo, lo que se llama resistencia a la insulina. Algo que sí se relaciona con el mal descanso, el estrés sostenido, los patrones de alimentación desordenados de los que hablamos hace un momento, el sedentarismo, la pérdida de masa muscular. Entonces, no es que la insulina sea tu enemiga, es que necesita trabajar en un cuerpo que duerme, que se nutre y que no vive en alerta constante para poder hacer su trabajo de forma equilibrada. Y hablando de sedentarismo, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adultos en el mundo, cerca de 1.800 millones de personas, no se mueven lo suficiente para su salud. Y esto no es un dato menor, porque la masa muscular no es solo cuestión de estética. Entre menos músculo tienes, más difícil es para tu cuerpo manejar bien el azúcar en sangre. A menor masa muscular, mayor probabilidad de tener resistencia a la insulina. Y hay algo que quiero dejarte muy claro, porque también hace parte de esa nueva programación. Tu cuerpo está diseñado para moverse. No se trata de que tengas que tener ganas de ir a entrenar. Se trata de que tu cuerpo lo necesita. Así como a veces te tomas un medicamento que sabe feo, pero que sabes que tu cuerpo lo requiere. Solo que aquí no hace falta esperar a que llegue la enfermedad para actuar. Cuando entrenas fuerza, tus músculos se contraen y ese estímulo hace que capten la glucosa de la sangre de forma más eficiente. Con el tiempo, ese músculo que construyes se convierte en un aliado directo contra la resistencia a la insulina, y la evidencia muestra que de forma consistente el entrenamiento de fuerza mejora esa sensibilidad a la insulina, tanto en personas jóvenes como en adultas mayores, incluso en quienes ya conviven con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Es que tu cuerpo es una máquina diseñada para esto, para moverlo. Llevarlo a cierta exigencia no es un castigo, es parte de su lenguaje natural para mantenerse en equilibrio. Y no necesitas ir al gimnasio. Es que no me gusta el gimnasio. Bien, puedes hacer ejercicio en casa o buscar algo que te ayude a mover tu energía, que te haga sentir más cómodo y feliz. Estoy segura que después de moverte no te vas a arrepentir de lo que siente y experimenta tu cuerpo, pero debes hacer el experimento contigo, no
prejuzgues la acción sin conocerla y sin experimentar. Ahora, cuando duermes poco, estás bajo estrés crónico o tu alimentación es inestable, todo este sistema puede desordenarse. La grelina puede subir mientras la leptina baja y tu cerebro recibe la señal de que necesita comer aunque tu cuerpo ya tenga suficientes reservas. Algunos estudios sugieren que dormir poco eleva la grelina y reduce la leptina, generando más hambre y más antojos por comida ultraprocesada o más calórica al día siguiente. Y ese mismo mal descanso también puede afectar la forma en que tu cuerpo responde a la insulina, profundizando el desequilibrio. Ahora, ese desequilibrio también afecta en tu concentración, en tu capacidad cognitiva, en tu memoria. Y aquí está el punto que quiero que te lleves. Muchas veces llamamos ansiedad a lo que en realidad es una inestabilidad hormonal y metabólica. Te calificas, es que soy muy ansioso, muy ansiosa, es que soy adicta o adicto al dulce, que realmente esto lo escucho mucho en mis asesorías. Y así construyes discursos que tomas como verdad, sin haberlos revisado con conciencia y que te mantienen atrapado en un círculo de dependencia. Y quienes han tenido sesiones conmigo saben que siempre les planteo dos caminos, porque somos personas libres, siempre tenemos la oportunidad de poder decidir. Lo importante es decidir lo que nos da paz y no lo que sabemos que ya lo intentamos y no funcionó. Por eso, frente a todo esto tenemos dos caminos para trabajar. El primero es aprender nutrición para tu vida. Y esto no significa copiar dietas de otra persona. Significa entender lo que tu cuerpo realmente necesita para vivir bien y aprender a identificar cuándo está en paz y cuándo está en modo supervivencia. Y el segundo camino es distinto, pero es igual de importante. Como nadie te enseñó qué hacer con tus emociones cuando eras pequeño, hoy es el momento de empezar a identificarlas. Quiero que te preguntes, ¿cuántas veces comiste sin hambre real? ¿Cuántas veces terminaste algo que ni siquiera querías comerte casi sin darte cuenta? ¿O cuántas veces el alimento fue una recompensa y de pronto tus papás te decían, si te portas bien o si pasas el examen, vamos por helado o te compro tal comida de tal lugar que tanto te gusta? Es aquí donde quiero que veas que no es falta de disciplina, es una señal de que hay algo pidiendo tu atención. El problema no es la comida es el síntoma. El problema real es lo que sientes antes de comer y lo que todavía no sabes hacer con eso. Antes de cerrar, quiero dejarte algo práctico, una sola cosa, pequeña, pero recuerda, si la repetimos constantemente, va a ser poderosa. Esta semana, cuando sientas un impulso muy fuerte de comer algo sin tener hambre física o antes de reaccionar mal ante un comentario, de perder la calma frente a una situación, detente, solo un momento y respira como lo hablamos hace un rato. Inhalas profundo, sostienes y exhalas lento. Una práctica que deberías hacer recurrentemente, por eso te la vuelvo a recordar. La pregunta es, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿Cuándo empecé a sentirlo? Puede ser frente a la comida, pero también puede ser cuando tu jefe te da una orden que sientes injusta o cuando llevas semanas cargado de trabajo que nadie parece notar. O cuando tu pareja llega cansada o cansada y con un comentario logra hacerte sentir mal. En cualquiera de esos momentos, antes de identificarte automáticamente con la reacción de la otra persona o con el primer impulso que sientes, detente y hazte esa misma pregunta, porque justo ahí es donde alguien o algo podría quedarse con tu atención. Y ya lo hablamos, quien se queda con tu atención empieza a influir en tus decisiones. Si te identificas con los sucesos de los días, del día, recuerda que la energía es esa identificación que entra en ti, en tu estómago, en donde empiezas a guardar esas emociones, donde seguramente por eso no puedes ir al baño, o hay mucho dolor constantemente, o hay distensiones abdominales, aunque tratas de comer lo mejor posible, porque las emociones están jugando un papel importante. Esas emociones que son impresiones tan intensas y que recuerda que son energía y la energía se puede transformar. Entonces, si tú haces el trabajo de digerir también las impresiones, así como agarra tu cuerpo de los alimentos, los nutrientes y el resto lo desecha, hacer exactamente lo mismo con esas acciones del día que te trajeron una enseñanza, pero que hay que digerir para no cargar
y no trabajar sobre ellas. No tienes que resolver nada, no tienes que cambiar nada, solo iniciar por observar. Todas las personas atravesamos procesos y cada vez más en esta época están empezando a mirar hacia adentro, a trabajar sobre sí mismas. A eso te estoy invitando hoy, a que la próxima vez que sientas que algo o alguien te está robando la calma, puedas parar, observar y decidir tú qué hacer con eso, en lugar de dejar que decidan por ti. Y quiero dejarte algo más, porque para transformarnos de verdad, primero hay que morir. No hablo de la muerte física, hablo de morir a lo viejo, para poder nacer en algo nuevo. Jesús mismo enseñó esto con una imagen sencilla, que el grano de trigo, si no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Esa es la ley de toda transformación real. Hay que morir en algo para que lo nuevo pueda nacer. Y esto no es un evento que ocurre una sola vez, es algo que se practica instante en instante, morir momento a momento, a cada una de esas acciones que te roban la atención y no suman a tu evolución como ser, como humanidad. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar en automático, ya estás muriendo en ese viejo patrón. Y ese pequeño acto, repetido con más presencia, es lo que en realidad te transforma. Hay un verso del Bhagavad Gita que me acompaña mucho en este proceso y es: el desapego no significa no tener nada, significa que nada te posee. El desapego suele entenderse como alejarse de todo, pero en realidad su forma más elevada consiste en estar profundamente conectado con la vida, con las personas, con lo que amas, sin permitir que nada te consuma ni te controle. Que este verso no sea una excusa para evaluar lo que está afuera y lo que deberías soltar. Que sea más bien una invitación a identificar qué es lo que eso que está afuera despierta en ti, para empezar a quitarle la fuerza, el poder que tú mismo con tu discurso le has estado dando, y así poco a poco construir tu paz interior o fortalecer esa paz interior. En el próximo episodio vamos a hablar de algo que muchas personas no relacionan con la comida, y es cómo te ves cuando te miras al espejo y por qué lo que ves ahí muchas veces no es lo que realmente hay. Y si sientes que este proceso también es tuyo, que quieres fortalecer tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, pero no sabes por dónde empezar, quiero que sepas que no tienes que hacerlo sola o solo. En la descripción vas a encontrar nuestras redes sociales, en donde además encontrarás información para lograr tus objetivos o para empezar a caminar una nutrición con conocimiento en tu vida, para que puedas escribirnos, contarnos tu caso. También desde SEMA acompañamos procesos de construcción de hábitos que van más allá de lo físico, y también esa intención de búsqueda interior para descubrirte realmente desde tu ser. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, y si este episodio movió algo en ti, compártelo con alguien que lo necesite, síguenos y déjame en comentarios qué fue eso que despertó hoy en ti. Lo único que realmente tienes es este momento presente, no la próxima semana, no cuando por fin bajes de peso, no cuando tengas tiempo. Hoy, deja de ponerte condiciones a tu vida para empezar a vivir con más presencia. Por eso este espacio se llama Vive Hoy.